Bien amigos, retomamos nuevamente el diálogo aquí en Visión TV. Vamos a conversar ahora con Víctor Quijada, que es abogado de profesión, pero además analista político, para que usted pueda entender un poco y crear conciencia de lo que está pasando en nuestro país. Una situación bastante crítica luego de los audios que se han difundido, en donde revelarían presunta corrupción y tráfico de influencias por parte de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que involucran además a importantes empresarios y congresistas de la República. Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Omar? Buenos días. Sí. Bueno, comenzamos primero con lo que ha ocurrido hace unos minutos en el Parlamento Nacional. Se ha suspendido a la congresista Yesenia Ponce por 120 días. Todos recordamos quién es Yesenia Ponce, que habría falseado en su hoja de vida, en su currículum, y que habría, al parecer, pagado para que le den algunos certificados. La comisión ha decidido, por ahora, suspenderla por 120 días, cosa que no hizo la comisión anterior, ¿no? Sí, pero bueno, igual yo discrepo con la sanción que se le ha impuesto. Hay tres tipos de sanciones dentro de las comisiones de disciplina y de ética, que es la amonestación, suspensión y la destitución o desafuero. En verdad, hay que recordar que es por el escándalo que es que a Yesenia Ponce en verdad se le vuelve a dar otro matiz y va a tener su procedimiento sancionador, ¿no? Claro. Porque en verdad la anterior comisión, como tú bien lo mencionaste, pues estaba pasando por agua caliente, ¿no? Entonces, incluso lo archivó, recordamos, sí, ¿no? Incluso lo archivaron, ¿no? Sí, así es, pero felizmente ante, la insistencia, sobre todo de los medios, o que gracias a los medios, la presión hizo de que realmente se le vuelva a tomar en cuenta este caso, ¿no? Pero de igual manera, sí es muy evidente, en verdad, la comisión de infracción constitucional administrativa, y también es evidente la comisión de delitos, ¿no? Porque estamos hablando de falsificación, estamos hablando de colusión, estamos hablando de cohecho, ¿no? Porque hay soborno de por medio, estamos hablando de falsedad ideológica, claro, ¿no? Entonces, realmente son como 5 delitos, ¿no? Y ya, en verdad, a mí, de lo que le correspondía de acuerdo a leyes de que las destituyan o las desafueren, le quiten la inmunidad e inmediatamente este tema pasarlo a la Fiscalía. En verdad yo no sé por qué el Congreso está avanzando a pasos de tortuga, corriendo, está tratando de dar una imagen de que corre, pero está corriendo como paloma, ¿no? Entonces no se está avanzando realmente como debe de ser. ¿Temes entonces que no se proceda al desafuero que debería corresponder? Es lo que corresponde. Esperemos que dentro de esta suspensión, que en verdad es una sanción muy tibia y blanda para mí, acabe pues con esta investigación, porque al fin y al cabo todos tenemos derecho al debido procedimiento y al derecho a la defensa, ¿no? Si es que esa ha sido la finalidad de la comisión, esperemos pues los descargos finales, aunque para mí esto ya es evidente y se hizo público lo que sucedió la vez pasada, ¿no? En la comisión, que después fue difundido por todos los medios, ¿no? Donde incluso lloró, pidió perdón, asumió su responsabilidad. Entonces, en verdad, no sé si es que el Congreso lo está viendo políticamente para tratar de cubrir a algo o a alguien, o necesitan un voto para algo, de repente para la mesa directiva, aunque ya está suspendida, o es que realmente están resguardando su defensa legal para que, termine de presentar sus últimos descargos, aunque ya asumió su responsabilidad, y ojalá lo antes posible lo lleguen a desaforar, porque este tipo de elementos no deben estar en el Congreso. Le hace mucho daño a la imagen del Congreso, le quita mucha legitimidad, lo desacredita, y en verdad, para tener más personajes de este tipo, ya con todos los problemas que están pasando en todo el país, en verdad, yo realmente, si hubiera sido de la mesa directiva o la comisión esta, inmediatamente yo le hubiera destituido, y hubiera sido un buen signo también, ¿no? Este grupo de trabajo que preside la congresista Yanet Sánchez, me parece, tú la puedes apreciar con un cambio distinto de trabajo con la comisión anterior, que prácticamente defendía a los parlamentarios de Fuerza Popular que caían en investigaciones en su grupo de trabajo. Bueno, sí, evidentemente hay un cambio, ¿no? Porque de archivar un procedimiento que era un escándalo nacional, y incluso en todo el mundo, porque esta noticia se difundió en otros países, al menos a pasar a una sanción, hay un cambio, ¿no? Pero realmente lo que sí se le requeriría a esta comisión es actuar un poco más apegada a la ley, ¿no? Acuérdate que el principio de legalidad prima en todo lo que es el derecho constitucional, en lo que es el derecho administrativo, y en verdad
ya como ella misma ya asumió su responsabilidad, en verdad lo que correspondiera a la destitución inmediata y que esto lo deriven a la fiscalía. Acuérdate que estamos hablando de por lo menos 5 influencias: mira, tráfico de influencias, cohecho, colusión, falsificación de documentos, falsedad ideológico, son 5 años, ni sumando las penas de los ¿Cuánto suman las penas? Sobrepasarían, o sea, bueno, no te pueden imponer más de 35 años, ¿no? O sea, estamos hablando de 5 delitos por lo menos, ¿no? Entonces, y encima bajo la calidad de ser funcionario de alto rango, como un congresista de la República que tiene competencia nacional, definitivamente aquí ya le deberían haber destituido y esto ya debería estar en la fiscalía y inmediatamente mandar el juez, como esto se va a tramitar a través del nuevo Código Procesal Penal, la detención preventiva, ¿no? Porque es lo que corresponde. Ahora, si para ti ha sido benevolente la comisión al dictarle una suspensión de 120 días, ¿qué se puede esperar del congresista Héctor Becerril, que también va a ser investigado por la Comisión de Ética por los audios en los que a él también se le menciona en una reunión para promover la candidatura de cierto magistrado, ¿no? Sí, pero hay que diferenciar las situaciones, ¿no? Es cierto que lo de los audios que han salido, que IDL está publicando, son escándalos, porque en verdad ahí se evidencia de alguna manera el tráfico de influencias, por lo menos, pero la prueba material, en el caso de Yesenia Ponce, sí es evidente, porque hay depósito de voucher, hay declaraciones de testigos, los mismos supuestos profesores han desmentido, ella misma al final tuvo que asumir su responsabilidad. O sea, hay prueba evidente, prueba material objetiva. En el caso de los otros audios, si bien es cierto, se manifiesta indigna a la ciudadanía, desde el punto de vista político es incorrecto, desde el punto de vista de la ética es inmoral, pero desde el punto de vista legal hay que tomarlo con pinzas. Primero, son fragmentos. Segundo, habría que hacer una investigación más exhaustiva, ¿no? Para ver de qué tipo de influencias y si es que se llegó a dar esta promoción, como tú dices, de un candidato o de un favor, porque ha habido casos de que se ha pedido prácticas, ha habido casos de que se ha pedido, hablan de 10.000 verdecitos, hablan... O sea, hay hechos delictivos y hay hechos de favores que se solicitan que no necesariamente son delitos. Claro, no necesariamente son delitos, además puede ser un tema coloquial, de repente nunca se... El tema es cómo materializar, porque mira, políticamente está mal, desde el punto de vista del derecho constitucional, ojalá esperemos que la Comisión investigue, y como es un juicio político el que se le hace a los congresistas, es subjetivo, y al ser subjetivo, de verdad deberían inmediatamente también suspenderlo, señor Becerril. Pero desde el punto de vista legal, penal, la prueba es material objetiva, ¿no? Entonces, ahí tendría todavía que hacerse investigaciones, ver las declaraciones de los supuestos candidatos, si es que llegó a ser autoridad, preguntarle a él también a ver qué resoluciones se emitieron en esos tiempos, porque acuérdate que también estamos hablando de incompetencia e incompatibilidad de poderes. Estamos hablando de un poder que es el legislativo, el otro que es el sistema judicial. Si bien es cierto, está el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano constitucional autónomo, pero depende del sistema judicial. Entonces, ahí lo que nosotros podemos evidenciar es de que, al menos desde el punto de vista de lo delictivo, habría que hacer una investigación. Pero desde el punto de vista político y constitucional, inmediatamente yo pienso que la comisión, presidida por la señora Yanet, debería pues suspenderlo. Entonces, con lo que se ha podido conocer hasta el momento de esta conversación, ¿no son argumentos sólidos para imponerle una suspensión al congresista Becerril? Yo pienso que sí, porque es muy evidente lo que se ha difundido en los audios, de que sí, porque una cosa es decir, oye, apoya a mi esposa a que entre a tal puesto, y otra cosa es hablar de que estáis influyendo en la designación de un magistrado, ¿no? Y ahí sí estamos hablando de un tráfico de influencias, y si es que se llama, y es fácil de verlo, porque si es que este candidato llegó a ser magistrado, ahí nomás estaría materializándose la prueba objetiva, ¿no? Y en verdad, ante el escándalo y la flagrancia, pero en verdad también necesitaríamos los audios completos, porque así cuando lo sacan por fragmentos o por partes, realmente tampoco, depende del contexto que se haya dado, ¿no? Depende del contexto, y ahí habríamos que ver, en verdad la comisión, al menos preventivamente, debería suspenderlo, al menos mientras que duren las investigaciones, porque no es correcto, ¿no? Ahora, otro de los audios que se ha podido conocer hace unos minutos es en el que involucra al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que ha jurado y que ha recibido también muchas críticas, ¿no?, por haber jurado, sabiéndose que había sido mencionado en un audio, pero que ya hace unos minutos salió otro en el que se le pide también favores a ciertos periodistas. El señor Camayo le pide a, me parece, César Inostroza, para que los periodistas puedan apoyar a Pedro Chávarri
ya sabiéndose que ha sido elegido fiscal de la Nación, pero todavía no jurado. Fue un audio que ha salido meses atrás, pero que uno se puede preguntar, ¿es esta persona realmente la que debió juramentar como fiscal de la Nación o no? Yo estoy en contra realmente de la designación del señor Chávarri como fiscal de la Nación, porque no se entiende por qué esta designación ha sido muy apresurada, cuando ya había salido un primer audio, y yo no sé por qué la Junta de Fiscales Supremos, que son quienes designan al fiscal de la Nación, de manera muy apresurada e incluso vulnerando la formalidad de que establece la Constitución de quienes deben juramentar y asistir a la juramentación del señor fiscal de la Nación, han pasado por encima de la norma, muy acelerados, y es más, con el último audio que se ha difundido el día de domingo, se hace aún más grave la situación de este señor, ¿no? Porque el contexto en el que él ha asumido el cargo es muy cuestionable, es un señor muy cuestionado, no puede estar saliendo él a los medios, cada día, o sea, le van a sacar un audio y él es el fiscal de la Nación, o sea, la ley orgánica del Ministerio Público establece de que él es el que representa la legalidad del país, el que persigue el delito, o sea, es quien personifica estos principios máximos que tenemos tanto en nuestra Constitución como en la ley orgánica. Entonces, con un personaje que está cuestionado por audios, por supuesta corrupción, tráfico de influencias, puede asumir un cargo de tal magnitud. Y no se entiende también cómo es que, sabiendo de los otros fiscales supremos, en todo caso hubieran postergado a que termine la designación. Algunos solicitaron ello, ¿no? Que se suspenda. Una persona, sí. De 3, de los 5 solamente uno. Y la votación fue también del propio Chávarri, él votó por sí mismo. O sea, él debió inhibirse. En todo caso tiene que verse inhibir, que es una figura que se da en el derecho administrativo, que es lo que correspondía, ¿no? Entonces, en verdad, yo no le auguro nada bueno al señor Chávarri, porque mañana o pasado mañana va a salir otro audio y yo creo que va a ser definitivo. Yo no entiendo por qué la premura, por qué él, como un personaje público, tiene que estar saliendo a desmentir cada día en todos los medios. ¿Ha salido en todos los medios? Sí, en todos los medios. Todos los canales. Todos los canales, ¿no? Y como un fiscal de la Nación no puede estar así, ¿no? O sea, no se convierte en una figura mediática ahora. Se ha vuelto una figura mediática sin quererlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos estos señores están siendo famosos por los audios, ¿no? Entonces, ahí realmente yo, si fuera él, daría un paso al costado, porque no lo hace bien. O sea, ya estamos teniendo muchos problemas en el país y quien va supuestamente perseguir el delito, él es quien debe denunciar a los vocales supremos, a los consejeros, a los del Consejo Nacional de Magistratura, al vocal superior Inostroza del Callao. Él es quien, porque es de acuerdo al cargo, la jerarquía, él... O sea, no, la investigación no lo hace un fiscal provincial y un fiscal superior, sino el fiscal de la Nación, porque la Constitución establece que a los funcionarios de alta jerarquía, él es quien hace la investigación y él es quien acusa. Entonces, ¿cómo si él está... ¿Qué nos garantiza que él está en el mismo audio de Inostroza? Claro. Él está en los audios. Entonces, ¿cómo él, que es el que va a ser juez y parte, va a impulsar una investigación? No, eso yo no lo veo correcto, porque si él está mencionando... Es más, es amigo del señor Inostroza, él le dice hermanito. Entonces... Ahí realmente lo que corresponde es dar un paso al costado, porque hay que recordar que una de las cuestiones más importantes que tienen los funcionarios que conforman el sistema de justicia, tanto jueces como fiscales, el primer llamamiento y el primer principio que ellos tienen que cumplir es la imparcialidad. Y acá está totalmente irreconocible, no hay imparcialidad, no se puede confiar en una persona que está mencionando en audios y encima se aferra de alguna manera muy extraña a un cargo cuando él tranquilamente, por los años que tiene, igual, si no estaba en estos 5 años, puede haber sido fiscal de la Nación, porque al fin y al cabo son 5 fiscales supremos, o sea, no hay más fiscales. Su relación con Blanca Nélida Colán, años atrás, tampoco va a poder eso explicar. De todas maneras es una sombra que en él lo perjudica y debería dar un paso al costado. Yo pienso que sí, eso es lo último que aún todavía no se ha mencionado mucho en la prensa, pero sí... Todos sabemos quién es Blanca Nélida Colán, claro, además, ¿no? De época nefasta. Claro, ligado a Montesinos, a Fujimori, ¿no? Entonces, y es lo además condenada, ¿no? Además, el ministro de Justicia ya lo mencionó, ¿no? Él dijo que por una de las cuestiones de que el señor Chávarri no ha aclarado su situación respecto a la señora Nélida Colán, ¿no? Entonces ahí habría que, realmente es un cargo que está totalmente manchado y en verdad por el bien del país, lo que él debería hacer es renunciar, dar un paso al costado y que asuma otra persona que tenga
por lo menos al menos que no esté manchada ni cuestionada, ¿no? Porque esto parece que fue un tema muy político y cuando se politizan las situaciones dejamos de lado la legalidad y nos vamos a juicios subjetivos. La población se ha visto indignada, Víctor, luego de escuchar estos audios, ¿no?, en que se comprometen a altos funcionarios del sistema de justicia, a empresarios, a Antonio Camayo, Toñito para los amigos, y algunos congresistas. Espera ahora una reforma total de este Consejo Nacional de la Magistratura, que es el origen prácticamente de donde va a salir pues, la Administración de Justicia, porque designa, nombra y ratifica a los fiscales y jueces. ¿Tú esperas una verdadera reforma con esta comisión que ha creado el presidente, que la preside el señor Alan Wagner? Realmente hay que hablar las cosas claras, ¿no? Las reformas que se han hecho en el país históricamente siempre han sido reformas hechas a medias, porque ante una crisis institucional de esta manera, lo que corresponde prácticamente, aunque sea un poco mesiánico, es refundar prácticamente, reestructurar el sistema de justicia, ¿no? Y si bien es cierto, bueno, está saliendo un grupo cuestionado, esperemos que les caigan las sanciones en el nivel administrativo, constitucional, penal y civil, que es la responsabilidad que existe en nuestra ley. Esperemos que esta comisión haga las cosas bien, pero ya desde sí veo que hay personajes muy vinculados a la izquierda, ¿no? Entonces, por decirlo coloquialmente, ¿no?, salen los apristas, entran los de izquierda. Entonces, ¿cuál es el cambio? Si esto lo van a seguir manejando políticamente. Acá se está dejando de lado muchas personas que tienen mucha capacitación, que quizás son fiscales provinciales, que no les dan la oportunidad porque no forman parte del compadrazgo de los grupitos, quizás en provincias, que deberían asumir las fiscalías superiores o los juzgados o las cortes superiores, las salas, y quizás llegar a ser vocales supremos o fiscales supremos, porque acá se está dejando de lado la meritocracia. Entonces, si es que vamos a cambiar mocos por babas, como es una frase que se utilizó cuando pasamos de colonia a república, realmente es lo mismo, porque mira, tú te vas a provincias, vas a encontrar a jueces y fiscales ligados a alcaldes, a gobernadores regionales, y es así en todo el país, y en Lima igual al poder político, ¿no? Entonces, las reformas se tienen que hacer bien y tienen que ser muy firmes. ¿Son estas personas las idóneas para hacerlas? Para mí no son idóneos, porque son personajes muy ligados a la izquierda y siempre el corazoncito va a hacer que tienda a favorecer a cierto grupo. Si bien es cierto, por ejemplo, IDL también difunde los audios, pero también su corazoncito es de izquierda, y pareciera ya que lo está manejando y que cada vez que hay un interés sacan un audio. Han pedido que sacan todos los audios. Exacto, y que salgan completo. Pero lo sacan uno por uno. Exacto, y esperando los tiempos, ¿no? Entonces, hay que dejar los juicios subjetivos y políticos, porque eso no le hace bien al país, eso enferma al país, porque todos estamos tensos. Mañana qué audio va a salir, y ahora quién van a cuestionar, ahora quién se va a tumbar. Incluso se habla de que hay un audio del señor Concepción Carhuancho que lo están pasando por alto, ¿no? Ojalá que la prensa pues también difunda ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque realmente el sistema de justicia, el poder judicial, es el poder más importante que existe en el país, porque es un tercero que es quien define sobre derechos e intereses de las personas. Es imparcial y es quien da justicia a un país. Está por encima de lo que hace un congresista, lo que hace el presidente y sus ministros. Entonces, no se puede dejar de lado las figuras que la ley y la Constitución les da por juicios subjetivos, donde incluso estamos hablando de personajes del sector privado, que tampoco se salva, como el señor del caso Camayo, de que en verdad cómo es que de tener mecánicas pasa de alguna manera al ámbito público, de funcionario, y que tampoco ha explicado... Y convertirse en multimillonario. Y multimillonario de la noche a la mañana, que fundas una empresa con 6 millones, no sabes de dónde, y tú te has prestado a ti mismo dinero que has acabado en menos de 10 años a 37 millones, y no lo sabe explicar, y tampoco da la cara, y no sale a los medios a decir, ni a desmentir, ni a defenderse. Eso llama mucho la atención. Entonces, ahí, en verdad, me da mucha pena por el país, pero esperemos que al menos los ciudadanos reaccionemos. Y que al menos... ¿Reaccionó bien el Congreso al declarar en emergencia el CNM ayer? Tampoco ha sido un triunfo del Congreso. En verdad, si es que no es Vizcarra, que ha liderado y exhortó y convocó esa vez el 20 de julio la Asamblea Extraordinaria del Congreso, pareciera que no iba a pasar nada con el Congreso. Acuérdate que es él quien hace un llamado y que de acuerdo a, su constitución, a la Constitución plantea esta Asamblea Extraordinaria, esta Asamblea. Entonces, él es quien empezó a liderar y en verdad corresponde, porque es el máximo mandatario, el titular de nuestro país y por ende, él
Si es que nadie lo va a hacer, mira, el Consejo de la Magistratura no hacía nada. El presidente del Poder Judicial, que ya renunció, según él no puede hacer nada cuando sí está dentro de sus facultades sancionar, destituir, recomendar. El Congreso también lo estaba pasando por agua caliente. Bueno, no les convenía tampoco, ¿no? Claro, porque lo ven políticamente, ¿no? Y es parte de un Congreso manejado por Keiko Fujimori, ¿no? Por Fuerza Popular. Entonces, si es que no era el presidente, ¿quién iba a hacer estos cambios? Es más, hasta pudo haberle manchado a él, ¿no? Pudo haberle llegado esta ola a él, ¿no? Y felizmente reaccionó y está liderando esta reforma. Lo único que yo sí quisiera como ciudadano es de que esta reforma se haga bien. ¿Confías en ello? Esperemos que sí, esperemos que esta comisión se reestructure. Está bien que hayan personajes, porque bueno, Alan Wagner, algunos son intelectuales claro, notables. Son notables, Delia Reboredo. Exacto, son notables, ¿no? Nadie va a cuestionar eso, pero de repente si mezclamos un poco o damos otro matiz menos político, seguramente vamos a tener una reforma exitosa, porque acuérdate que ellos son quienes van a ver la designación de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, ya no serlo tan político, porque mira, tiene representantes de las universidades, de los colegios profesionales, de algunos no son privadas y nacionales, que no son ni siquiera, no tienen la capacitación, no son abogados. ¿Qué podrían saber ellos? Y yo coincido con la declaración de un congresista, ¿qué saben ellos de designación de un juez, de un fiscal, que hablan de leyes, que aplican las normas, son operadores jurídicos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver de que este Consejo Nacional de Magistratura siga siendo un órgano autónomo independiente, pero sobre todo que quienes llegan a ser consejeros sean del ámbito jurídico, no político. Y se deje de lado las preguntas como que cómo se prepara el arroz con pato. Sí, cosas, por ejemplo, se pedían, había factores de evaluación subjetivos, como un caso práctico era redactar una sentencia. Pero ¿cómo? Pues es como que le digas a un cantante, a ver qué tal cantas, así es su profesión, eso es lo que hacen. Entonces, no se puede dejar de lado las evaluaciones muy subjetivas y que por 1, 0,5, 0,2, o sea, si a mí no me gustaba tu resolución, te ponía menos y lo favorecía al amigo, ¿no? Entonces, esos factores de evaluación tienen que ser objetivos. ¿Cuáles serían los requisitos? Si bien es cierto, no hay requisitos para ser consejero, porque los designa, por supuesto, como lo mencionas, los colegios profesionales y las universidades, ¿deberían haber requisitos exigentes? Sí. ¿Cuáles serían? En la ley de carrera de los magistrados, tanto para jueces como para fiscales, establecen ciertos requisitos y son muy abiertos. Por ejemplo, ahí tendría que, lo único que se pide es ser abogado, tener por lo menos 4 años de ejercicio profesional, 2 años de docencia universitaria, tener cierta experiencia en temas judiciales o penal, depende de tu especialidad penal, civil, administrativo. Pero es muy abierto, pues eso cualquier abogado lo puede cumplir. Claro. Acá tendríamos que aumentarle temas de ética, ¿no? Por ejemplo, que los antecedentes policiales, judiciales, el solo hecho de tener denuncias o deudas, por ejemplo. Con una base moral sólida, ¿no? Y ejemplo, valores, pero... Prohibirse, por ejemplo, que el hecho cuando uno asuma cuando uno llega a ser magistrado, acudir a cualquier tipo de evento social. No se puede, o sea, tú eres quien va a definir sus derechos sobre empresas, personas ligadas. Tú no puedes estar lleno de mostrarte públicamente a un estadio de fútbol, no puedes ir a una fiesta donde están los señores, los empresarios, no puede hacer eso, uno tiene que cuidarse, no puede estar exponiéndose como si lo puede ser de repente el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque es su función, pues, ¿no? Representar al legislativo dentro de su función fiscalizadora, legisladora. Pero... O sea, para ti está mal que Noguera sea cantante y consejero. Sí, es verdad, no debería ser, no corresponde, ¿no? Porque... Si bien es cierto, cualquiera pero muchos dirán que es su afición, sí, pero el hecho de... Lo que hay que evitar es los juicios de valor y el hecho de que te puedan relacionar con personajes. O sea, mira, han sacado muchas fotos donde han ido de repente hasta sin querer, ¿no? Porque puede ser que tú te cruces con un narcotraficante en una reunión y no significa que tú seas de ese grupo. Claro. ¿No? Entonces, para evitar ese tipo de cuestionamientos, tenemos que favorecer el tema de la ética, ver los entes penales, judiciales, el solo hecho de tener denuncias, el solo hecho de tener deudas, el solo hecho de haber tenido alguna conducta deshonrosa y que sea pública las hojas de vida y las convocatorias públicas, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Favorecer la meritocracia, porque lamentablemente en nuestro país nunca vamos a dejar de ser patrimonialistas, es decir, de favorecer a los amiguismos, a los tarjetazos, si es que no se favorece a los más, al menos se da la oportunidad a los que saben más. Hay mucha gente de universidades nacionales, de universidades particulares que tienen mucha capacidad y que a veces porque no son de un partido político no llegan a entrar a un cargo. Entonces, ¿cómo vamos a pedir una buena gestión pública si es que no tenemos a los más idóneos en el Estado, que es más importante que el privado? Porque acuerda que todos los privados dependemos de una manera del Estado, porque es el Estado quien impone la ley. Nosotros nos movemos en reglas en un país
que de un país, y sobre todo en un tema de economía, quienes son funcionarios hacen las veces de árbitros en la economía social del mercado que vivimos. Y si no tenemos las reglas claras, ¿cómo vamos a desempeñarnos los privados, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, Omar, ¿no? ¿Hay algún consejero que por lo menos se salve de toda esta coyuntura que se ha generado tras los audios, ¿o no? Bueno, hay algunos que han renunciado, no se han sido mencionados en audios, pero ya como el peso es muy grande, y acuérdate que las comisiones, en el caso los comités, las comisiones, son órganos colegiados, es decir, los consejeros es un órgano colegiado, porque ellos deciden y no, es decir, la responsabilidad es solidaria, independientemente que uno haya estado o no ha estado mencionado, cuando cae uno, caen todos, porque es así la responsabilidad. Lo único que lo va a deslindar a uno o dos de los consejeros que no han sido mencionados es el hecho de que de repente hayan votado en contra o hayan prestado sus descargos como corresponde. O sea, la contaminación es total. Es total, sí, porque así es en el derecho administrativo como se manejan los comités de selección, los comités especiales, todo lo que son comisiones, porque no es un solo titular, ¿no? Es un grupo, entonces la responsabilidad es solidaria. Todos o nada, ¿no? Esa es la figura de nuestra ley, está así está. Ahora, lo que decidió ayer el Congreso fue también que se suspendiera el contrato de todos los funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura y que lo asuma para ver lo que significa los temas administrativos el profesional de mayor edad. Pero también se suspende al jefe de la OMPE. Recordemos que estamos ya a pocos meses de las elecciones regionales para alcaldes, ¿no? ¿Eso podría afectar en algo o no? Siempre una institución que no tiene cabeza es una institución que no sabe a dónde camina. Entonces, definitivamente, más allá del clima pésimo en la política, que no sé el ciudadano con qué ganas va a ir a votar, si no fuera obligatorio el voto, estoy seguro que nadie va. Y si no tenemos un titular, quien es el máximo representante del hombre, que es otro organismo constitucional, en verdad parece que acá hay poderes fácticos que están tratando de manejar situaciones y aprovechando momentos, como por ejemplo, justo que están por salir, lo mandan a suspender al jefe de la OMPE, ¿no? Entonces llama la atención, ¿no? Llama la atención que parece que hubiera poderes encubiertos, personajes, intereses que no les gusta o no les gustaría que el 7 de octubre haya elecciones, de repente postergarlo un tiempo más o manejar internamente, sabe Dios, votos, ¿no? Actas, ¿no? Porque eso es lo que también se escucha siempre a voces, ¿no? Manejos de inscripción de partidos, de firmas. Entonces, ahí el presidente pues tiene que poner la mano dura, ¿no? Acá falta mano firme de quienes correspondan a designar a las autoridades y exigir. ¿Ves mano firme en el presidente de la República? Hasta el momento lo veo un poco blando, pero al menos su reacción en esta oportunidad ha sido acertada. Pero definitivamente le falta mucho más asumir el mando, la responsabilidad, que no sea ya el Vizqueico, sino que sea Vizcarra, el que fue gobernador regional de Moquegua, un provinciano muy firme que incluso hizo el moqueguazo, acuérdate, que paró prácticamente en la región sur para exigir a Lima el canon, ¿no? Entonces, porque todo se iba para Tacna y para Arequipa, inclusive, que no tienen nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la situación y esperemos que el presidente asume el liderazgo, porque acuérdate que salimos de un presidente como Kuczynski que no había liderazgo y ahora este que asume tiene que hacerse responsable y asumir el liderazgo y las reformas necesarias, sobre todo en el tema de justicia, que es... ¿Fue acertada la decisión del ministro Vicente Ceballos? Mira, es una persona que conoce mucho, muy firme también, porque fue alcalde en Mariscal Nieto. Mariscal Nieto es la provincia de lo que es la región Moquegua, lo que conocemos nosotros. Pero es un personaje que está cuestionado también, porque, por ejemplo, uno, no es abogado. Dos, tiene sentencias por temas de alimentos y de omisión. Entonces... El problema de paternidad ha sido el que prácticamente le ha originado una serie de cuestionamientos, ¿no? 24 años que no reconocía a su hija, entonces han salido todos a... Sí, en verdad no lo veo con la catadura... querer sacarlo, ¿no? No, sí, no lo veo con la catadura moral para poder asumir. Es una persona muy capaz, pero no lo veo para ser ministro de Justicia, porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Justicia, ¿no? Entonces, como una persona que está muy cuestionada en el ámbito legal
y sobre todo de alimentos, temas de familia que son muy delicados, pueda asumir una cartera así. En verdad, ahí el presidente creo que se ha equivocado, ¿verdad? Se ha equivocado y esperemos que realmente, bueno, en verdad también no va a durar pocos días, ¿no? Pero creo que debió haber estado ahí un ministro menos cuestionado, menos manchado, ¿no? Menos manchado. Ahora, la situación que se ha generado tras los audios, sin duda, ha ocasionado malestar en la población, la persona que ve pues una situación judicial y el aparato de justicia totalmente derruido, de corrupción, prácticamente con tráfico de influencias en todas partes. ¿Qué voz de aliento nos queda entonces para los ciudadanos de a pie de esta situación que se ha generado? Yo pienso que los cambios tienen que empezar por nosotros mismos, ¿no? Porque acuérdate que nosotros no somos buenos para quejarnos, pero también tenemos que asumir la responsabilidad de ser ciudadanos, que al momento de... ¿Con marchas? No necesariamente con marchas, porque al fin y al cabo es un derecho constitucional, pero lamentablemente estas marchas se ven manchadas por ciertos protagonismos de gente de izquierda que no tiene nada que hacer ahí, que no tiene tampoco la catadura moral para encabezar este tipo de marchas, pero ahí tratan de mezclarse, pues, ¿no? Por ejemplo, se vio en el último que a Verónica Mendoza felizmente la querían votar, pero creo que se quedó ahí. Entonces, cuando hay protagonismos que no son legítimos, a veces las marchas se desfiguran. Yo pienso que la verdadera protesta debe ser en el voto, porque ese es el instrumento. O sea, tú puedes hacer todas las marchas del mundo en el Perú, pero... Y va a haber otra, el 27 de julio, un día antes del 28. Eso no va a cambiar la realidad del país. Eso es una forma de manifestar, de expresión popular, es válido, pero la vía legal para que uno pueda ejercer su defensa, su protesta y su conciencia es el voto, porque ese es el instrumento legal. Por eso nosotros creemos en la democracia. Entonces, si tú quieres tener un buen alcalde, un buen gobernador, un buen presidente, y después no estés quejándote porque él se robó el dinero, porque él se coludió, porque hizo tráfico de influencias, pues hay que votar bien, pues. Y para eso hay que informarse bien, además. Efectivamente, ¿no? Y es muy importante el rol que cumplen determinados medios como este, como otros muchos medios más, tanto digital como señal abierta, de llegar un mensaje positivo, ¿no? Porque acá, más allá de la crítica y el análisis, lo que uno trata de salvar siempre es el fondo. Y el fondo es formar conciencia ciudadana, porque acuérdate que si uno habla de gestión pública, siempre se manifiesta de que Latinoamérica y el Perú es un país o países sin ciudadanos. Es una república relativamente joven, con muchos cambios de gobiernos, una conquista traumática entre los españoles e incas y toda la historia, y así analizamos hasta lo que somos hoy, mezclados, una ciudad pluricultural con mucha riqueza en la cultura y biodiversidad, pero que a veces no tenemos bien fijo nuestra identidad, ¿no? Somos muy nacionalistas o estamos en formación. Entonces, la forma legal para nosotros ejercer nuestra defensa, nuestro derecho constitucional, de qué clase de representante vamos a tener, es el 7 de octubre, eligiendo un buen alcalde, un buen gobernador, que sea un gestor público, que no tenga problemas legales ni de ética, que no sea un personaje cuestionado, pero sin importar si es que sea bueno o sea no carismático. Acá lo que tenemos son administradores públicos, personas que vayan a exigir a los ministerios obras, proyectos de inversión, porque acuérdate que el alcalde no siempre tiene, los alcaldes y gobiernos regionales no siempre tienen dinero de sus partidas para poder ejecutar obras. Muchas de ellas se tramitan y se gestionan en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, si es un proyecto social, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Cultura. Entonces, necesitamos personas y también equipo de estas futuras autoridades que sepan de gestión pública, que sepan lo que es ir a un ministerio, que sepan lo que es ir a tocar las puertas, porque a veces la burocracia limeña es muy complicada de sobrellevar, y también es mucha la cara que tienen, porque tú te vas al Ministerio de Vivienda y encuentras a 100 alcaldes parados, ¿no? Entonces ahí hay que ver y no elegir al cantante de moda. Para elegir hay que informarse bien. Estamos a pocos meses ya de las elecciones regionales y de alcaldes provinciales, así que usted tiene muchas puertas ahora. Están las redes sociales, está la televisión, está la radio, está el periódico. Usted debe informarse bien quién es su candidato, quiénes son sus candidatos, si tienen, importante ellos, si tienen denuncias penales, todo eso, ¿no? Si ha cometido algún delito, porque qué persona puede dirigir una jurisdicción si tiene detrás antecedentes penales, claro, o juicios o delitos, ¿no? No hay catadura moral, ¿no? Entonces,
ahí realmente el llamado siempre va a ser a la ciudadanía del voto consciente, ¿no? Esa es la forma de protestar. Listo, muchas gracias. Entonces, estuvo con nosotros Víctor Quijada, analista político, conversando, dialogando con nosotros sobre temas de coyuntura, esperemos para enriquecer su conciencia. Bien, vamos a una pausa y retornamos con más información.